Vamos a tratar de desarrollar este bloque número 3 de esta serie de Ser libres para educar en libertad. Soy Juan Carlos Corbera, padre de familia numerosa y el iniciador y el presidente de la Fundación Educatio Servanda, que es la titular de los centros Juan Pablo II. En el bloque anterior veíamos esta dicotomía que se produce cuando es el Estado el que asume en primera persona la titularidad de la enseñanza y cuando es la iniciativa social, las familias, las que lo desarrollan. Toca en este bloque, por tanto, hacer un desarrollo aún mayor de la deriva y el camino que acontece cuando es el Estado el que de una manera preponderante asume en primera persona la titularidad del servicio y asume y se arroga, digamos, esta capacidad de ser el único que provee de estos servicios a las familias. Y así es como se ha desarrollado prácticamente todo nuestro sistema, desde luego desde la democracia hasta nuestro tiempo, en una modalidad creciente del Estado como único proveedor de este servicio. Y a las familias nos ocurre de manera creciente también que nos encontramos que a la hora de elegir centro cada vez hay menos diferencias entre los centros. Creo que con este ejemplo se verá bien lo que quiero decir, ¿no? Cuando las familias tenemos que hacer algún tipo de celebración, por ejemplo, muy típico, muy habitual, pues ir a comer a un restaurante. Y por lo tanto, pues elegimos el tipo de restaurante que queremos. Y evidentemente hay mucha oferta. Nosotros podemos ir a un restaurante de un tipo de comida, podemos ir a un restaurante que está regentado por distintas personas que dentro de su restaurante ofrecen un menú diferente. ¿Qué ocurre cuando es el Estado el único proveedor de los servicios? Ocurre la paradoja de que nos encontramos, y es la situación en la que nos encontramos hoy, que elegimos un restaurante y cuando pedimos el menú nos dan el mismo menú en todos los restaurantes, con independencia de que el restaurante sea el de al lado de mi casa, el que está más lejos, porque es el Estado el que ha decidido, en este ejemplo, el menú que todos los restaurantes de España tienen que servir. Por lo tanto, la capacidad de elección de lo más importante que uno hace cuando va a comer, que es lo que va a comer, resulta que está totalmente impedida por la administración que ha decidido en su concepción monopolística de la enseñanza que todo lo que se dé en todos los restaurantes tiene que ser exactamente lo mismo, como paradigma, nuevamente la igualdad. Todos tienen que comer exactamente lo mismo. Y por lo tanto, desaparece la pluralidad. Y estamos eligiendo colegio, ya viendo a la enseñanza, las familias estamos eligiendo colegio no tanto en función de las asignaturas, de los contenidos, de lo que realmente es importante en un colegio, puesto que eso ya lo han decidido otros por nosotros, y estamos eligiendo colegio por los servicios periféricos, porque este tiene comedor, el comedor de aquí me gusta más, este tiene una serie de servicios, tiene ruta, está más cerca de mi casa, me atienden mejor, que son aspectos desde luego importantes, pero no son los nucleares de la enseñanza. Lo importante de un colegio es lo que se enseña a mi hijo. Y estoy decidiendo en función de otros parámetros totalmente distintos porque lo que se enseña a mi hijo ya ha sido decidido por otro. Es evidente que tiene que haber una serie de conocimientos que articulen una enseñanza nacional. Tiene que haber unos, porque si no podríamos fragmentar de una manera totalmente dañina el sistema de la enseñanza. Pero no es menos cierto que debería haber en el ámbito de competencia y de libertad de cada, entre comillas con el ejemplo, dueño del restaurante, una capacidad concreta para diferenciar lo que quiere dar a las familias. Otra propuesta concreta que hacemos a través de estos bloques, ¿no? ¿Por qué no hay una mayor libertad de elección de currículum para los centros, todos ellos, los de titularidad estatal, los de titularidad de iniciativa social y los de titularidad privada, para que una parte de los contenidos, que es verdaderamente lo importante de la escuela, puedan ser también elegidos por los centros y por lo tanto puestos a disposición de las familias, para que las familias tuvieran una cierta capacidad de elegir parte del menú del que se van a servir, ¿no? Por lo tanto, este sistema de concepción de que es el Estado el que tiene que decir qué se estudia, qué contenidos se estudian de cada asignatura, cuántas horas
de cada asignatura a la semana. ¿Quién está habilitado y quién no para dar estas asignaturas? Al final hacen que incluso en los modelos de iniciativa social o concertada, la capacidad, la libertad, la autonomía de cada centro es cada vez más limitada. ¿Y qué decir de la sucesión de leyes? Y estamos en la enésima ley educativa que se está desarrollando, que verdaderamente acaba con el poquito ámbito de libertad que tienen las familias para elegir, porque esta ley termina radicalmente con la enseñanza concertada, con la enseñanza diferenciada, con la enseñanza especial, es decir, con aquella enseñanza que no sea la del modelo único de escuela laica, escuela pública, escuela única. Esta ley es absolutamente liberticida y tenemos que hablar de ella porque es en la que estamos, en el contexto en el que estamos actualmente, y es una consecuencia de todo lo que hemos ido diciendo en los bloques anteriores, es una consecuencia de la asunción de la enseñanza como una cuestión de responsabilidad y de titularidad estatal y únicamente estatal, que esta es la siguiente vuelta de tuerca que da esta ley, queriendo acabar por todos los medios con los modelos que no son de titularidad estatal. Esto sería algo así como si quisiésemos eliminar una isla, ¿no?, de libertad que es la escuela de iniciativa social, que se sitúa entre la escuela privada de pago y la escuela estatal de titularidad estatal, con un modelo de pluralidad y de libertad para las familias que no tienen los medios económicos para pagar una educación privada. Se da la paradoja de que aquel inicio de una especie de igualación, ¿no?, de oportunidades entre los ricos y los pobres, ¿no?, en este contexto de lucha social, ¿no?, se da la paradoja de que ahora que no existe tal contexto, porque todo el mundo puede acceder a la educación con igualdad y con equidad, se da la paradoja de que son precisamente aquellos los que quieren volver a generar esta diferencia entre los que puedan pagarse una educación, entonces que se la paguen en el modelo privado, y los que no puedan necesariamente tengan que venir a nuestro modelo, acabando con toda la clase media que elige educación concertada porque es lo que quieren para sus hijos. Se da esta paradoja, ¿no? Por lo tanto, esta ley es liberticida, es adoctrinadora, vuelven asignaturas que ya no solamente son académicas, como veíamos en el bloque inicial, ¿no?, diciendo la enseñanza es neutra y por lo tanto solo cuestiones académicas. Hemos visto que a lo largo del tiempo convierten la enseñanza en el caballo de Troya del adoctrinamiento de la ideología en el poder, porque a eso tiende el poder, a normalizar, a uniformar a todo el mundo según su concepción ideológica. Concepción ideológica que tiene detrás una filosofía, que tiene detrás una idea, porque la ideología no es otra cosa que la filosofía con un calendario de acciones concretas. Y por lo tanto, al final, estas ideologías que beben de determinadas filosofías tienden a ser totalitarias. Esta ley, no me caben ambajes en decir que es una ley totalitaria. Elimina directamente la capacidad de elección de las familias. El artículo famoso 109 de la ley anterior, que daba a la iniciativa social la preponderancia en la elección de centro, es decir, que las familias eligen en primer lugar cuál es el centro que quieren para sus familias, y si hay una disfunción entre la cantidad de familias que piden un centro y las plazas que tiene ese centro, entonces la administración tiene que entrar a hacer un reparto. Pero se tiene en cuenta como primera providencia lo que la familia elige. En esta ley esto desaparece. La pretensión es que sea el Estado el que distribuya a los alumnos, a nuestros hijos, en sus centros en función de las necesidades que tengan de plazas, de mantener puestos de funcionarios o cualquiera otra que la administración entienda, sin tener en cuenta la elección primaria, original, inalienable que debe ser de la familia, ¿no? Por lo tanto, esta ley, al acabar con la capacidad de elección de las familias, se atribuye ese derecho, un derecho que usurpa a las familias.
Es una ley en la cual tampoco quedan al margen las familias que eligen enseñanza pública, porque la ley no dice, bueno, a partir de ahora los que elijan enseñanza concertada no podrán elegir centro. No, no. Lo que la ley dice es que será el Estado el que administre la escolarización de las familias, también las de la pública, porque si la familia no puede elegir centro, aunque la familia elija centro de la red estatal, tampoco podrá elegir centro de la red estatal con el articulado que tenemos, porque será la propia administración la que diga no, a ese colegio estatal no, porque me conviene más que vayas a este otro colegio estatal. Por lo tanto, no es una cuestión solo que afecte a las familias que eligen educación concertada, afecta a todas las familias, porque a todas ellas se les va a decir cuál es el centro al que tienen que llevar a sus hijos. Y como dice la ley, la educación de iniciativa social, la educación pública concertada, es una anomalía en el sistema y por lo tanto es algo con lo que hay que terminar, porque es algo que impide, que nos está impidiendo tener el monopolio absoluto de la enseñanza. Y el que quiera educación privada, que se la pague, que es el mantra absoluto. Efectivamente, el que no tenga medios, que venga a nuestros centros y que sean convenientemente adoctrinados en nuestros centros de modelo único, y el que sea rico y se la pueda pagar, pues que vaya a los centros privados. Es decir, la paradoja que decía al principio, ¿no? En lugar de que todo el mundo pueda acceder a una educación de calidad con pocos medios, eliminan esta opción y ahora la dicotomía es entre los ricos por un lado y los que no tengan estos medios al sistema de la enseñanza pública dirigida y ejercida con la titularidad del Estado. La elección de los padres, por lo tanto, queda totalmente desdibujada, ¿no? Y esto se corresponde con lo que las palabras de la ministra que da nombre a esta ley, ¿no? Todos recordaremos, ¿no? Los hijos no son de los padres. Esta frase perseguirá a esta ministra toda su vida, porque es una absoluta barbaridad, ¿no? Los hijos no son de los padres. Bueno, entonces, ¿de quién son? Habría que preguntarse. Ella es madre de familia. ¿De quién son sus hijas? ¿Son acaso del Estado? ¿Son de las administraciones? O otra frase, dicha además, frases que se dicen no en un momento de como dicen los periodistas, un canutazo, ¿no? Sino en discursos leídos y por lo tanto pensados y por lo tanto escritos, sin lugar a confusión. Los hijos no son de los padres, es un discurso leído y escrito previamente. O de ninguna manera se puede deducir que de la Constitución se emane la libertad de elección de los padres. Es otra frase escrita, pensada y leída. Por lo tanto, con esta concepción de la enseñanza, es totalmente lógico que a lo que vayamos sea a la eliminación total del derecho de los padres a elegir la enseñanza que está educando en su conjunto a sus hijos. Por lo tanto, es muy grave y yo creo que las familias tendríamos que reaccionar, aunque estemos en el contexto en el que estamos más preocupados de otra cosa, pero tendríamos que reaccionar ante esta agresión que elimina por completo la poca capacidad que ya teníamos de elección de centro educativo para nuestros hijos.